Fuerza Guerrerense, pues es un intento de unificación de las organizaciones campesinas que tienen presencia aquí en el estado, algunas nacionales, como el caso de Antorcha, el caso de la CNC, de la UNTA, de Alcanos, de la CCI, junto con el CAP, y otras con presencia estatal, como Fuerza de Productores de Acapulco, la LARCES, AC, y un grupo de organizaciones regionales. Nos hemos unido con el afán de pues ir creando o formando, analizando las políticas públicas que el campo de Guerrero necesita. A estas alturas, nosotros después de muchas reuniones, hemos coincidido en elaborar pues una propuesta ante el gobierno del estado económica de alrededor de 400 millones de pesos para invertirse en el campo el próximo año a través del gobierno del estado. Nosotros estamos hablando de la atención en la producción de maíz, del mango, del aguacate, del coco, de la jamaica, y otros cultivos pues que se dan aquí en el estado. Y bueno, se está haciendo esto porque efectivamente el gobierno federal pues prácticamente ha desmantelado a la Secretaría de Agricultura a nivel federal, y con ella todos los programas que tenían que ver con los apoyos al campo para que estos pudieran producir. Nosotros en Guerrero tenemos una agricultura fundamentalmente de autoconsumo, que solamente en algunas zonas del estado, por ejemplo en el norte, en la zona norte, en parte en Tierra Caliente, se cultiva, por ejemplo, el maíz con la finalidad de comercializarlo. Sin embargo, en el resto del estado, pues pudiéramos hablar de algunos 200,000 productores que siembran para el autoconsumo, para su familia, para las necesidades de sus animales de traspatio o algo de ganado que tienen para poder también eh, pues obtener recursos de la ganadería. Y pues sí afecta mucho, mucho, mucho el hecho de que desaparezcan programas pues, que ayudan a incentivar el maíz, que ayudan a incentivar, por ejemplo, también el sorgo, que ayudan a producir el resto de las otras cadenas productivas, repito, como el mango, como el coco, que son pues de las más representativas del estado, y donde afortunadamente los productores frutales han logrado, por ejemplo, en el mango hasta 2 o 3 cosechas al año, ¿no? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la actualidad, pues desapareció prácticamente la subsecretaría de Agricultura, que estaba a cargo de García Winder, quien había hecho compromisos con Fuerza Guerrerense para poder acompañar en el proceso productivo a estas cadenas más importantes productivas de las que estoy hablando. Sin embargo, todo eso ha quedado ya prácticamente pues en el aire, no se sabe con quién se va a trabajar. Y pues nosotros vamos a tocar puertas ante la Hacienda, estamos planeando tocar puertas también en el Congreso y en la misma SADER, pues porque la producción no debe parar. Eh, la visión equivocada de este gobierno federal en el sentido de solamente apoyar a través de Sembrando Vida o Producción para el Bienestar a un cierto número de campesinos, no garantiza la producción de alimentos que guerrerenses necesitamos, y que no va a ser posible mediante la siembra de árboles, mediante la entrega de recursos vía tarjetas directas, porque finalmente esos recursos no se utilizan para producir los granos básicos que son parte de la dieta fundamental de los guerrerenses. Por ejemplo, se acompañaba a todas las cadenas productivas, estamos hablando pues, de los granos básicos, del coco, del aguacate, del mango, inclusive los programas de ganadería que también incentivaban la producción agropecuaria o pecuaria, también los apoyos que se daban a los pescadores,
que se daban a los apicultores, todos esos programas que eran incentivos, a veces eran en efectivo, directamente hacia ellos, sin la participación de las organizaciones, sino donde las organizaciones participábamos era en la gestión, pero los recursos eran directamente a ellos, y en otras ocasiones en insumos, en proyectos productivos que efectivamente también aterrizaban en efectivo para los productores. Todos esos programas que manejaba la Subsecretaría de Agricultura, pues prácticamente, bueno, ya no existen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un problema aquí muy grave porque para producir, por ejemplo, una hectárea de maíz, pues se necesitan alrededor de 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Cosa que recursos que el campesino, que el pequeño productor, pues no los tiene. No los tiene no porque no quiera, sino porque simple y sencillamente no tiene un empleo entre temporada y temporada que pueda garantizar un ahorro y que ese ahorro lo pueda invertir en la producción de su parcela, en la producción del maíz. Entonces, esos incentivos, pues no solamente iban directamente, influyen en la tierra para que haya producción, sino que también influyen en el ánimo del productor, porque sí tiene interés, crece el interés pues de producir, de trabajar su tierra y no abandonarla por cualquier otra cosa, porque puede ser, porque es posible muchas veces, pues que arriesgue, ¿no? Que arriesgue, que no se le dé lo que ha proyectado y se compensa entre el apoyo pues que se le brindaba a través de los programas federales y, y, con el trabajo que él mismo realizaba y no se sentía desanimado si pues no cosechaba lo que había proyectado. Tenía, no solamente es un incentivo para la tierra, sino también en el ánimo del productor. Por ejemplo, en el programa del fertilizante, que afortunadamente todavía se tiene y que desgraciadamente, digo yo, ahora pasa a la Secretaría del Bienestar porque ya no está la Subsecretaría de Agricultura, el campesino se prepara, si tiene el fertilizante, se prepara la tierra. Si no lo tiene, pues no la prepara y no siembra. Entonces, es un incentivo no solamente, repito, material para, pues para que la tierra brinde la cosecha esperada, sino también en el ánimo, es decir, es un apoyo social que influye en el ánimo y en el interés del productor de esforzarse para poder producir. Todos los programas, repito, había semilla, había herbicidas, bombas para fumigar, eh, fertilizantes foliares, algunos orgánicos, esos ya no existen. En la ganadería ya no existe el apoyo a la ganadería, no existe el apoyo a los productores pescadores, a los apicultores, en fin, se les prometió, por ejemplo, los insumos para la producción del café, la producción del mango y todo eso que manejaba la Subsecretaría de Agricultura, repito, ya no existe y por lo tanto, pues sí hay una, pues, duda, una preocupación justa de parte de los productores, repito, pues porque entre temporada y temporada los productores o los campesinos no tienen empleo y por lo tanto pues no tienen de dónde echar mano para poder tener los recursos suficientes para poder producir. Yo decía hace un momento, afortunadamente el insumo más importante que se requiere, por ejemplo, para producir maíz, porque Ah, aquí se producen alrededor de 300,000 hectáreas bueno, los datos oficiales dicen que son alrededor de 500,000 hectáreas de maíz, las que se producen. Es el cultivo fundamental al que se dedican los campesinos guerrerenses. Todavía se encuentra el fertilizante. Este año se están destinando recursos por alrededor de 2,600 millones de pesos y eso creo que es importante.
los campesinos finalmente, nosotros como Fuerza Guerrerense, como movimiento antorchista, ante el gobierno del Estado hemos venido logrando apoyarlos con semilla, apoyarlos con herbicidas, también con fertilizante que gestionamos y que se distribuye entre personas que no cumplen los requisitos y que quedan fuera del padrón de, de la SADER. Y bueno, eso ayuda finalmente a que se produzca, que se anime a producir. Sin embargo, pues las cosas van complicándose, ¿verdad? O sea, los gobiernos de los estados cada vez dicen que tienen menos recursos por los recortes que se les hacen a través de la Secretaría de Hacienda, y eso complica, cada año complica más, desgraciadamente, la posibilidad de sembrar, el ánimo de sembrar. ¿Qué hacen los campesinos guerrerenses? Pues muchos de ellos, al ya no tener la posibilidad de trabajar la tierra, pues se van a Sinaloa, se van a Baja California, pues allá los migran aquí mismo en el territorio nacional, pues a emplearse como jornaleros agrícolas, y bueno, pues desgraciadamente, pues su vida empeora, o sea, se complica porque pues todos sabemos que pues cuando van a trabajar solamente van a laborar para obtener recursos para la alimentación, y ya no pueden tener pues recursos para mejorar su vivienda, para la educación de sus hijos, para el vestido, para el calzado, es decir, para un desarrollo general de su vida. Es decir, que pues ante el hecho de solamente poder ganar o trabajar y ganar para poder alimentarse, pues caen cada vez más en una situación de pobreza más grave. Y bueno, pues esto pues les complica la vida, y complica la vida del Estado de por sí muy complicado, porque pues está la delincuencia, pues, o sea, se agravan otros problemas como ese de que hablo, está la siembra de enervantes, desgraciadamente, ¿verdad? Y bueno, es un riesgo porque finalmente pues tienen unas consecuencias desagradables, y, pero lo tienen que hacer o lo hacen pues porque finalmente tienen que darle de comer a su familia, ¿no? Entonces, pues la vida de los guerrerenses se está complicando cada vez más. Esa es la realidad. No solamente no hay programas en el campo, ¿no? Repito, ya la ganadería, la apicultura, la fruticultura, la pesca está resintiendo estos problemas, pero tampoco hay obras de comunicación, tampoco hay obras de agua potable, de construcción de escuelas, de hospitales. Es decir, el desarrollo está detenido, y pues esto no es otra manifestación más que una más grave de la pobreza pues, en que está cayendo el Estado. A pesar de los esfuerzos que hacemos, desgraciadamente, pues los recursos están concentrados en una, pues vamos, en una secretaría que los está destinando a cosas que, o a proyectos, pues que no están beneficiando a los guerrerenses.